Buenas tardes. Vamos a hablar de la radiología de las fosas nasales y de los senos paranasales. Este minicurso está dedicado a radiólogos que informen TAC de senos paranasales en su práctica habitual y necesiten un conocimiento de las recomendaciones de las técnicas de imagen y del protocolo de lectura. También es útil para los otorrinos, puesto que les enseñamos cómo los radiólogos informamos este tipo de estudios, sobre todo para aquellos otorrinos que realicen una cirugía endoscópica nasosinusal. Este minicurso está dividido en 3 clases. En la primera clase hablaremos de las técnicas de imagen, en la segunda clase de la anatomía radiológica y en la última clase hablaremos del protocolo de lectura, cómo es recomendable que un radiólogo informe un TAC de senos paranasales para conseguir realizar un informe estructurado adecuado. Comenzamos con las técnicas de imagen. Cuando hablamos de TAC de senos paranasales, la técnica de imagen de elección, eso es así, es la TAC. ¿Por qué? Porque los senos paranasales son espacios aéreos rodeados de hueso. Por lo tanto, la técnica de imagen que mejor valora esto es la TAC. Siempre les enseñamos a nuestros residentes que cuando una lesión asiente de forma primaria en el hueso es necesario hacer una radiografía simple o una TAC. En el caso de los senos paranasales, esta premisa se vuelve a repetir. La TAC nos enseña muy bien la anatomía de los senos paranasales. Además, nos permite valorar las lesiones óseas primarias, que son frecuentes en el macizo facial, o nos permite valorar el contenido, si existe o no un contenido cálcico dentro de las ocupaciones nasosinusales. Así, por ejemplo, estos dos pacientes tienen una lesión fibroósea benigna de la base del cráneo, una displasia fibrosa, con dos formas de manifestarse distintas. En el lado de la derecha vemos un patrón alternante quístico, típico de una displasia mixta, y en el otro lado vemos una imagen de un hueso insuflado con un patrón interno en vidrio deslustrado típico de la displasia de tipo pagetoide. Cuando observemos una ocupación sinusal completa con calcificaciones groseras intrasinusales, como en este caso, con signos de sinusitis crónica, podemos informar y reportar en nuestro estudio que es una sinusitis crónica y que no descartamos con este tipo de calcificación sobrecolonización fúngica. Pero es que además la TAC nos permite hacer reconstrucciones que apoyen la sospecha clínica. Este paciente vino por sospecha de una tumoración en la región lateral a la nariz, en el lado izquierdo, y como vemos en esta reconstrucción rendering, se ve esta asimetría, que es mucho más clara cuando le quitamos la piel al paciente, se ve aquí, pero por supuesto la que nos permite hacer el diagnóstico es el TC, en los cortes multiplanares, donde vemos de forma clara una lesión en la apertura piriforme, en el hueso nasal, que es una lesión osteolítica levemente insuflante con un patrón en vidrio deslustrado típica del angioma nasal. Pero el inconveniente de la TC es la radiación y es un inconveniente grande, sobre todo teniendo en cuenta que la TC de senos paranasales se realiza más en individuos jóvenes y que con frecuencia van a ser susceptibles de hacer estudios repetidos. Y el otro inconveniente es que a la hora de determinar la extensión de los procesos inflamatorios o tumorales no lo hace de forma tan precisa como la RM. Por ejemplo, aquí tenemos un TAC y una RM del mismo paciente que tenía un carcinoma de Cabun. Es verdad que vemos una destrucción de la región central de la base del cráneo con una invasión de la fosa ptericopalatina. Se ve muy bien porque el contenido de la fosa es graso en el lado sano y aquí está ocupado, pero por supuesto se ve muchísimo mejor en la resonancia magnética, en este corte axial ponderado en T1 con gadolinio, cómo se ve una masa que realza de manera moderada y que oblitera y se extiende a través de la fosa ptericopalatina. Por lo tanto, si queremos ver la extensión y las partes blandas, la técnica de elección es la resonancia magnética. Además, en el caso de los senos paranasales, permite distinguir neoplasias
de mucosa inflamada o secreciones retenidas. En este paciente, con una lesión y una ocupación del etmoides posterior y el seno esfenoidal, no sabemos cuánto se debe a una masa y cuánto a secreciones. Sin embargo, la resonancia magnética lo ve con claridad, puesto que la masa tiene una señal intermedia en la imagen T2, realza de manera moderada tras la administración de gadolinio, mientras que las secreciones retenidas se ven hipocaptantes y con un patrón muy hiperintenso en T2 correspondiente a su contenido líquido. También permite distinguir quistes de retención con la típica imagen agua, por lo tanto, hiperintenso en T2, hipointenso en T1 con este realce lineal periférico de lo que es la mucosa que realza de manera intensa tras la administración de gadolinio, como se ven en estos cornetes. Además, como hemos visto antes, es ideal para valorar la extensión perineural. Este paciente con un carcinoma de Cabum, de nuevo vemos la invasión del esfenoides en este corte coronal ponderado en T2, y cuando en este otro corte coronal ponderado en T1 vemos cómo el tumor se extendía a través de la rama mandibular del quinto par craneal del lado derecho, y como se ve que este quinto par craneal está aumentado de grosor y tiene realce con gadolinio, hallazgo que no es posible puesto que los nervios son de calibre simétrico y además no realzan porque existe la barrera hematoneural. Pero repetimos, la técnica de elección para el estudio de los senos paranasales es la TAC. La RM es complementaria porque no ofrece detalle óseo y no sirve para mapa para la cirugía. Además, tiene otro inconveniente que debemos conocer, y es que en senos que tengan secreciones retenidas de forma crónica con un contenido proteico superior al 25%, podemos ver senos que simulen estar normalmente aireados. Este es un ejemplo, un paciente con un papiloma invertido en la fosa nasal derecha que en el estudio de resonancia magnética, en este corte coronal ponderado en T2, simulaba un seno aireado similar a lo que se observaba en los antros maxilares. Pero a pesar de que la técnica de elección es la TC, es verdad que, como hemos dicho, su mayor inconveniente es la radiación. Por lo tanto, hemos de intentar utilizar otras técnicas que intenten reducir esta dosis de radiación. Así podemos emplear el CT-Combin, que no está disponible en la mayoría de los centros y que es una máquina que tiene tamaño compacto, como ven ustedes, es de bajo coste y tiene una buena resolución dental. También se utiliza para la cirugía maxilofacial, también se utiliza por los maxilofaciales, no para la cirugía, perdón. También verifica el correcto posicionamiento del paciente durante la radioterapia y sirve como imagen guía en procedimientos quirúrgicos. Pero tiene un inconveniente y es el ruido y la ausencia de discriminación en las partes blandas por los rangos de medida en unidades Hansfield. Por lo tanto, no visualiza de forma adecuada los detalles óseos necesarios que en el estudio definitivo de un TAC de senos paranasales o cuando queramos valorar complicaciones craneales u orbitarias de la enfermedad nasosinusal. Un ejemplo sacado de la literatura: en la derecha un CT-Combin y en la izquierda una tomografía computerizada convencional. Vemos cómo sí que se ve muy bien el detalle óseo en la tomografía computerizada, y en CT-Combin, en el Combin CT, se ve mucho más ruido. Otra forma de reconstruir la imagen por la TC es un tipo de reconstrucción que se ofrece ahora en muchos TCs, es el tipo de reconstrucción iterativa. ¿Cómo podíamos reducir en un TC convencional la dosis aportada al paciente reduciendo la corriente del tubo? Pero cuando hacíamos eso se incrementaba mucho el ruido. Sin embargo, este tipo de reconstrucción iterativa es un algoritmo de reconstrucción que disminuye el ruido a expensas de no reducir, disminuye ese incremento de ruido consecuente de la reducción de la corriente del tubo, pero consigue reducir la dosis hasta un 50%. Por lo tanto, siempre que sepamos que en nuestro hospital o en nuestro centro puedan hacer reconstrucciones iterativas, solicítenlo, porque es verdad que no ofrece ruido la imagen y sin embargo sí se consigue reducir la dosis. Además de la TC y la RM, que son técnicas de imagen convencional, podemos utilizar otras técnicas de imagen morfológica no convencional. ¿Por qué? Porque la imagen convencional no siempre sirve para identificar malignidad.
Por ejemplo, en el caso de extensiones en los procesos nasosinusales y que sospeche afectación ganglionar, la TC muchas veces no es capaz de distinguir ganglios normales o metastásicos. Si nos podemos ayudar con el PET, como por ejemplo en este paciente que tenía un TAC de senos paranasales, se le hizo un PET y se veía una captación en un ganglio a nivel en la cadena yugular interna del lado izquierdo. Además, se vio de forma retrospectiva un cáncer, una captación en el seno piriforme del lado izquierdo, que en la TC sí ve un cáncer de seno piriforme, sin embargo el ganglio no se hubiera interpretado nunca de forma convencional como patológico, puesto que es un ganglio subcentimétrico de morfología oval y captación homogénea. Pero nosotros, como radiólogos, no somos médicos nucleares y no disponemos, no disponemos del PET. ¿Qué podemos utilizar? Pues podemos utilizar otras técnicas de imagen no convencional. Además, esta técnica de imagen no convencional la utilizaremos para poder predecir la respuesta al tratamiento, para monitorizar si el tratamiento es o no efectivo y para predecir la recurrencia, puesto que con la imagen convencional muchas veces esto no es posible. ¿En qué se basa esta imagen funcional? Esta imagen funcional se basa en la posibilidad que ofrecen estas dos técnicas, que es la perfusión por RM y la difusión por RM, para valorar la hipoxia y el grado de proliferación celular, el componente estromal y la presión intersticial. Todos ellos están relacionados con la sensibilidad del tumor al tratamiento, con la agresividad tumoral. ¿Cómo lo hace la difusión? Pues la difusión es una técnica de resonancia magnética avanzada que obtiene un valor numérico, que es el coeficiente de difusión aparente, que nos da idea de el grado de celularidad, la relación entre núcleo y citoplasma y la heterogeneidad del tumor, datos que hablan acerca de la mayor o menor resistencia de un tumor al tratamiento. Así, por ejemplo, en este carcinoma de orofaringe vemos que lo que está contorneado es el carcinoma, que tiene un coeficiente de difusión aparente bajo. Se dice que tiene el coeficiente de difusión aparente bajo porque si lo comparan con el agua que está rodeando al cordón medular, que tiene un coeficiente de difusión, el agua libre difunde rápidamente, es blanca. Luego esto es muy negro, tiene un coeficiente de difusión aparente bajo. Además, este coeficiente de difusión es homogéneamente negro. Y esto se puede valorar no solo de forma cualitativa con la escala de grises, sino que nos ofrece un valor numérico que en este caso es 0,9 milímetros por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Pero además, el coeficiente de difusión aparente nos da una medida no solo de un valor numérico, sino de la heterogeneidad de la lesión, no solo de forma cualitativa, ya vemos que aquí el gris homogéneo, sino que aquí el gris es más heterogéneo, pero además la gráfica, el análisis de histogramas, nos permite valorar el grado de heterogeneidad de la lesión, como vemos en este análisis. La imagen de perfusión nos permite, tras la inyección de contraste intravenoso, hacer un estudio dinámico de cómo capta el tumor ese contraste. Ese patrón de captación se registra en unas gráficas y existen estos 4 tipos de gráficas. Los dos primeros se han relacionado con un comportamiento benigno. Así, un tumor o una sospecha de recurrencia con este tipo de captación, sospecharemos que no se trata de una recurrencia tumoral, sino que son cambios inflamatorios secundarios al tratamiento. En tumores que tengan este tipo de captación precoz con un lavado intenso, sospecharemos que son benignos. Sin embargo, las curvas de captación intensas con ausencia de lavado o con un lavado escaso están en relación con tumores malignos o con tumores recurrentes. Pero es mejor un ejemplo para que lo entiendan. Este paciente era un paciente en seguimiento por un carcinoma de paladar. Aquí ya está el paciente operado y en el primer seguimiento postquirúrgico, esto es un corte de resonancia magnética ponderado en T2 y en este es un corte de resonancia magnética ponderado en T1 con gadolinio, vemos un tejido que sustituye al paladar en el lado izquierdo, hipointenso, y aquí vemos parte del injerto graso. Cuando se le pone gadolinio se ve una captación moderada. Se interpreta como posibles cambios inflamatorios. En el PET confirma posibles cambios inflamatorios, pero no obstante no nos deja tranquilo y hacemos un seguimiento estrecho. En el seguimiento estrecho empieza a crecer la lesión en el lado izquierdo del paladar. Vemos una masa de señal intermedia con una captación moderada que también se ha incrementado con respecto al lado contralateral. Pero en la imagen de difusión
se ve mucho más claro, como se ve que hay una restricción de la difusión. Fíjense que tiene un coeficiente de difusión aparente de 0,9 por 10 elevado a la menos 3 milímetros por segundo a la menos 1, ¿vale? Y que en la imagen ponderada en perfusión la lesión tenía una captación intensa con un leve lavado. Hallazgos altamente sugestivos de recurrencia lesional que confirmó la imagen PET. Hemos visto cuáles son las técnicas que empleamos en los senos paranasales, pero lo más importante antes de usar cualquier técnica de imagen, lo que enseñamos a cualquier radiólogo en sus inicios es saber cuándo hay que hacerla. Y en el caso de los senos paranasales, el Colegio Americano recomienda hacerlo en 5 circunstancias: en la sinusitis aguda, en la sinusitis recurrente aguda o crónica, en los casos de sinusitis aguda o subaguda que se sospeche complicaciones orbitarias o intracraneales, en los casos de poliposis nasosinusal o en aquellos pacientes que tengan una obstrucción nasal unilateral. En el caso de la sinusitis recurrente, el ATC es la técnica de lesión. ¿Por qué? Porque servirá de guía para la cirugía. En los casos de sinusitis aguda o subaguda con sospecha de complicación intracraneal, TC acompañada con resonancia magnética complementaria para ver la extensión de partes blandas. En la poliposis nasosinusal, por supuesto, la TC, pero ojo, si la ocupación nasosinusal es unilateral, se comportará como si hubiera una obstrucción sinonasal con una sospecha de una masa unilateral. En ese caso será la TC, pero complementaria siempre a la resonancia magnética, seguida o no con técnicas funcionales. Y por supuesto, está recomendada en la quinta situación, y es en aquellos pacientes inmunocomprometidos que tengan una clínica de sinusitis aguda o subaguda, por el riesgo de alta probabilidad de tener una sinusitis fúngica, que es una enfermedad de alto riesgo. Y esto es todo por la clase de hoy. Mañana continuaremos con la radiología de las fosas nasales, la anatomía radiológica. Muchas gracias y buenas tardes.